Teoría del aprendizaje de Skinner y Gagne. Integrantes: Castro Cueto Ricardo, Vilca Morales Claudia, Pérez Cuba Diego. Burtus Frederick Skinner nace en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Susquehanna el 20 de marzo de 1904. Su padre era un abogado y su madre una fuerte e inteligente ama de casa. Durante su crecimiento fue matizado con la idea del trabajo duro y las costumbres muy tradicionales. Asistió a la Universidad de Hamilton en Nueva York, esperando ser narrador y poeta. En ese tiempo solo se tomó un curso en psicología, el cual era impartido por William Scarce. Tras su frustrado intento como escritor, Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas, lo que le llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard. Graduándose y doctorándose en 1931, llegó a formar parte de esa institución como investigador en 1936. Desarrolló su actividad docente en la Universidad de Minnesota y después en la de Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejercería el resto de su vida. Skinner fue objeto de muchos galardones a lo largo de su vida. En 1968 recibió la Medalla Nacional de Ciencia por el presidente Lyndon B. Johnson. 3 años después fue premiado con la Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana y en 1972 se le concedió el Premio de Humanista del Año en la American Humanist Association. Justo 8 días antes de su fallecimiento recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología, por la American Psychological Association. El conductismo. Skinner fue principalmente responsable por su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado, una rama de la psicología la cual tiene como objetivo un trabajo unitario para animales y humanos basado en principios de aprendizaje. Él condujo el experimento a través del reforzamiento negativo y positivo y demostró el condicionamiento operante, una técnica de modificación de conducta que desarrolló en contraste con el condicionamiento clásico. Skinner no abogaba por el uso del castigo. Su investigación sugirió que el castigo era una técnica muy ineficaz de controlar la conducta, usado en general para términos de un pequeño cambio en el comportamiento. Skinner decía que la mayoría de las veces el sujeto evitará la situación estimular antes que el comportamiento seguido del castigo. Por lo tanto, el reforzamiento tanto positivo como negativo prueba ser más efectivo para conseguir cambios en la conducta. Experimento: superstición en palomas. Uno de los experimentos más famosos de Skinner fue cuando examinó la formación de la superstición de uno de sus animales de experimentación favoritos, la paloma. Skinner puso a unas palomas hambrientas en una caja unidas a un mecanismo automático que suministraba comida a la paloma, a intervalos regulares independientemente de lo que la paloma hiciera. La actividad que la paloma estuviera haciendo en el momento antes del suministro de comida sería la actividad que la paloma continuaría haciendo. Un pájaro fue condicionado para dar vueltas a la jaula en el sentido contrario de las agujas del reloj, unas 2 o 3 vueltas por el reforzamiento. Otro erguía su cabeza hacia una esquina de la jaula. Otras 2 desarrollaron un movimiento pendular del cuerpo y la cabeza. El experimento parece mostrar una pequeña superstición. El pájaro se comportaba como si hubiera una relación causal entre el comportamiento suyo y la administración de comida, aunque esa relación era inexistente. Hay muchas analogías en el comportamiento humano. El ritual de cambiar la suerte de uno o las cartas es habitual. Unas pocas conexiones accidentales al azar entre un ritual y consecuencias favorables son suficientes para establecer un mantenido comportamiento a pesar del hecho de que no haya reforzamiento casual. Estos comportamientos no tienen efecto real sobre la suerte de un sujeto, justo como en el caso donde la paloma era alimentada independientemente de su conducta. Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día análisis experimental de la conducta. Se puede definir de la siguiente forma: teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental. Es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que el condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un escribir moldea un montón de arcilla, puesto que dentro de un condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. Aplicaciones y ejemplos de la teoría. Aprendizaje por reforzamiento. Es el aprendizaje en el cual la conducta es nueva para el organismo.
que aumenta su frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante. Aprendizaje por evitación. Es el aprendizaje donde el organismo adquiere una conducta nueva que termina o impide la aplicación de algún estímulo adversivo o desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. Aprendizaje supersticioso. Es el aprendizaje donde alguna consecuencia casualmente reforzante o adversiva aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. Aprendizaje por castigo. Es el aprendizaje donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo aversivo o desagradable. Olvido. Todas las conductas que no reciben o que dejan de recibir reforzamiento tienden a disminuir su frecuencia de aparición y a desaparecer. Conceptos fundamentales. Estímulo discriminativo. Es aquel en cuya presencia de una determinada porción de conducta es altamente probable, debido a que antes fue reforzado por un estímulo. Conducta operante. Es la que tiene un organismo, es decir, cómo se comporta el medio ambiente. Estímulo, reforzador. Es un estímulo que incrementa la probabilidad de una respuesta contingente. Generalización. Es cuando al reforzar una respuesta se produce un incremento en otra respuesta parecida. Discriminación. Es cuando un organismo se comporta de manera diferente en presencia de dos estímulos. Extinción. Es un procedimiento en el cual una conducta operante que ha sido reforzada deja de serlo y que produce el fin de la respuesta. Aportes de la teoría de los refuerzos a la educación. Skinner, al poner de manifiesto a través de su condicionamiento operante que la conducta humana es manipulable, logró que su teoría fuera introducida en la educación para el proceso enseñanza-aprendizaje. Los maestros deben proveer a los educandos un ambiente adecuado para el refuerzo de las conductas deseadas. Por consiguiente, las conductas no deseadas que el alumno tenga en el aula pueden ser modificadas utilizando los principios básicos del control de estas explicados anteriormente. Las posiciones más comunes adoptadas por los profesores son: todo estudiante necesita ser calificado con notas, estrellitas y otros incentivos como motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares. Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje. El currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosamente y en secuencia y detallado. Algunas técnicas para cambiar las conductas no deseadas del alumno serían: refuerzo de las conductas deseadas, que de esta manera competirá con la conducta no deseada hasta reemplazarla por completo. Debilitar las conductas no deseadas eliminando los refuerzos de estos, usando castigos para debilitar la conducta no deseada. Una de las más importantes aportes a la educación es cuando se aplica un aprendizaje programado, en donde la materia a impartir se separa en partes simples y se empieza, por ejemplo, preguntando cosas en que el alumno tiene conocimiento, ante cuya respuesta, conducta, se le refuerza con felicitaciones o puntaje para el examen final. Así, de a poco, y ante la conducta del alumno por esforzarse y estudiar mejor, se van introduciendo preguntas con un mayor grado de dificultad, reforzando las correctas. Crítica. Algunas críticas tratan de dejar en ridículo a nuestro psicólogo en cuestión, como fue la realizada por el psicólogo Andreski. La más grande realización de Skinner ha sido la de amaestrar a dos palomas para que lancen una pelota de ping-pong hacia adelante y hacia atrás. Este logro exige, probablemente, mucha perseverancia e imaginación, pero justifica apenas su pretensión de ser tomado en serio como experto de la civilización y la política. El inventor de la célebre caja de Skinner merece sin duda ser reconocido como amaestrador de animales, aunque no sea evidente a simple vista que vaya más allá de los logros de los amaestradores del circo. En definitiva, se le critica que tiende a destruir la noción de la naturaleza humana, reduciéndola a un conjunto de mecanismos que no hacen sino semejarla a una máquina o los animales. Consideran además que las actividades propias del ser humano, es decir, justamente aquellas que lo diferencian de lo animal, son simples relaciones entre estímulos y respuestas, sin valor alguno. Conclusión. Pese al uso y éxito extendido por parte de los docentes, ya sea consciente o inconscientemente, de la teoría formulada por Skinner, no debemos dejar de ver que el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo y que reducir el aprendizaje a aspectos conductuales empobrece las posibilidades de desarrollo cognitivo del individuo.
Debemos ser conscientes que la teoría del conductismo en lo general y la del condicionamiento operante en lo particular son solo alternativas que los docentes podemos usar para cubrir determinados aspectos curriculares y lograr objetivos específicos. Se antoja necesario que los docentes conozcamos y apliquemos otras visiones y otras teorías además de las conductistas, que den cuenta de aspectos complementarios en el desarrollo y formación de los estudiantes y que además nos enriquezcan nuestra labor como docente. Roberto Gagne, psicólogo norteamericano, nació en 1916 en Andover del Norte, Massachusetts. Obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de Yale en 1937 y recibió su doctorado en la Universidad Brown en 1940. Se destacó como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Ha publicado artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. Gagne fue pionero en la ciencia de la enseñanza durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando para la Fuerza Aérea como instructor de pilotos entre 1949 y 1958. Gagne fue director del Laboratorio de Habilidades y Perspectivas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue en esa época que pasó a desarrollar una serie de estudios y obras que ayudó a codificar lo que se considera condiciones del aprendizaje. También estaba involucrado en la aplicación de conceptos llamados teoría de instrucción en el diseño de la formación basada en computadoras y multimedia en el aprendizaje. En sus últimos 25 años trabajó para interpretar y aplicar los resultados de la teoría del aprendizaje, sobre todo en aprendizaje escolar. Hasta su fallecimiento en 2002, se desempeñaba como profesor en el Departamento de Investigación de Educación en la Florida State University, en Thales, Florida. El aprendizaje para Roberto Gagne. Como hemos dicho, hay maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje. En el caso de la teoría del aprendizaje de Roberto Gagne, se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o la totalidad de la realidad. Dicho cambio es mantenido en el tiempo como consecuencia de la interacción entre persona y ambiente, no siendo debido únicamente a cambios madurativos, sino a la vivencia de experiencias y repetición de estas. Para Gagne, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales, para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. Si dicha información se corresponde con alguna previa, puede pasar fácilmente a almacenarse, pero en caso contrario será necesario la práctica y repetición del aprendizaje. Las emociones intensas y las motivaciones facilitan dicho almacenamiento y posterior recuperación. El papel de la motivación en el aprendizaje. A la hora de recuperar la información, debe suceder alguna situación o estímulo que exija utilizar el aprendizaje almacenado, el cual, ante dicho estímulo, pasa a un hipotético generador de respuesta interno. Tras su paso por este generador se produce la conducta, teniendo a cuenta a la hora de escoger cuál aplicar el nivel de control y las expectativas propias y ajenas respecto a la conducta y la meta u objetivo a cumplir con ella. Así la motivación actúa como motor del aprendizaje y a la vez hace que se creen más situaciones para poner en práctica lo aprendido, ya que crea más oportunidades en las que se detecta una situación en la que las nuevas habilidades adquiridas pueden ser útiles. Para aprender es imprescindible que exista motivación, sea del tipo que sea, con el fin de que la información sea atendida y procesado. En caso contrario, no se registraría la información ni se generaría conocimiento. Pero, ¿qué aprendemos exactamente? ¿Qué aprendemos? No siempre aprendemos el mismo tipo de cosas. De hecho, existe una amplia variedad de estímulos, situaciones, habilidades y procedimientos de diferentes tipos que podemos llegar a adquirir a lo largo de la vida. Para Gagne, la amplia variedad de posibles aprendizajes se puede agrupar en 8 diferentes tipos de aprendizajes: aprendizaje de señal, de estímulo-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de reglas y solución de problemas. Los productos de dichos aprendizajes asimismo también son clasificados en 5 categorías principales. Habilidades motoras. La destreza motora es fundamental a la hora de poder actuar. Se precisa un entrenamiento para conseguir que el movimiento sea automatizado y pueda realizarse con precisión. Información verbal. Este tipo de capacidad o aprendizaje es el que se refiere al proceso de transmisión de información y a la retención de datos concretos. Habilidades intelectuales. Se trata de las capacidades que permiten captar, interpretar y utilizar elementos cognitivos con el fin de interpretar la realidad, incluyendo la capacidad de simbolización.
destrezas y estrategias cognitivas. Este tipo de habilidades se refieren a los procesos cognitivos que utilizamos para captar, analizar, trabajar y recuperar la información. Actitudes. Se consideran actitudes a los estados internos que influyen a la hora de elegir las conductas y comportamiento hacia situaciones, personas u objetos concretos. Aprender puede provocar que las actitudes personales cambien, pero dicho cambio es gradual y progresivo, siendo el aprendizaje complejo y necesitando ser reforzado para que exista un cambio real y permanente. 4. Etapas del aprendizaje. Independientemente del tipo de conocimiento, habilidad o disposición que se adquiera, la teoría del aprendizaje de Gajner considera el aprendizaje como un proceso el cual puede dividirse en diferentes etapas antes de la adquisición del conocimiento. Dichas etapas o fases son las siguientes. Primera fase, motivación. La primera fase es el proceso de aprender. Es la fase de motivación. En esta fase, básicamente se establece un objetivo, orientando la atención hacia él. De este modo sabemos hacia qué debemos dirigir nuestras acciones. Segunda fase, aprehensión. En esta segunda fase se utilizan procesos de atención y percepción selectiva cuando un cambio en algún estímulo atrae la atención y nos hace focalizarnos física y cognitivamente en él. Tercera fase, adquisición. Si bien las fases anteriores se basan principalmente en la fijación de la atención y la intención de atender, durante la tercera fase se produce la adquisición y codificación de la información, recopilando los estímulos y trabajando con ellos. Cuarta fase, retención. Tras la adquisición de la información, se procede a almacenarlo en la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con otros conocimientos, siendo favorecido dicha retención por estos. Quinta fase, recuperación. Una vez retenida la información, el aprendizaje permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadena la necesidad de recuperarla. Sexta fase, generalización. Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad para generalizar la información. En esta fase del proceso de aprendizaje se construye una asociación entre el conocimiento adquirido y recuperado y las diferentes situaciones en las cuales podría demandarse dicho conocimiento. Séptima fase, desempeño. La séptima fase del proceso de aprendizaje es la de desempeño. En esta fase el individuo transforma el conocimiento aprendido en acción. Octava fase, retroalimentación. La comparación entre los resultados de la actuación derivada del uso del aprendizaje y las expectativas que se tuvieran respecto a dichos resultados son la última fase del proceso. Si los resultados son los esperables o mejores, se fortalecerá el aprendizaje. Factores que influyen en la efectividad. Influencias en el pensamiento pedagógico de Gajner. Al formar parte de un laboratorio en la base militar, Gajner, como parte de un grupo de psicólogos, se dedicaba a seleccionar y clasificar al personal de la forma más adecuada posible para responder a las necesidades que se presentaban. Tomando en cuenta el contexto en el cual estuvo inmerso Gajner, es posible evidenciar que el desarrollo de su teoría se basó en una instrucción militar. Basándose en el desarrollo de esta instrucción militar, Gajner realizó un análisis de tareas concretas que le permitirá determinar qué tipo de aprendizaje se requería para realizar una tarea específica. Entonces, se distingue que la teoría de Gajner está basada en dos principales corrientes, la conductista y la cognoscitivista. Críticas o cuestionamientos a la teoría de Gajner. Aura Luz Dufe Montalbán dice: cabe observar que para cada proceso de enseñanza se establecen actividades que buscan primero la percepción y la comprensión de las estructuras lingüísticas. En realidad, las 6 primeras etapas desde la motivación hasta la generalización intentan provocar la acción establecida en el objetivo. La última será la actividad que refuerza la conducta. Los otros procesos estudiados dentro de esas 3 etapas corresponderá a cada profesor examinar si esos procesos resultan funcionales en su enseñanza. Conclusiones. Esta teoría es importante porque propone que el aprendizaje es un proceso en el que interviene la motivación, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y retroalimentación. En la actualidad, el diseño instruccional se sigue aplicando con la intención de asegurar los resultados del aprendizaje.